Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El universo cinematográfico de Marvel está lleno de héroes memorables y ahora icónicos, pero es difícil no pensar primero en el héroe que comenzó todo, Iron Man. Antes de su primera película en solitario en el 2008, Tony Stark y Iron Man estaban lejos de ser conocidos internacionalmente como lo son ahora. Sin embargo, la película enormemente entretenida presentó al héroe a las masas y el resto es historia cinematográfica, retratando a este héroe de tal manera que hasta se modificó su propia historia icónica dentro de los cómics. Si bien la armadura de Iron Man es ciertamente impresionante, es en realidad la mente de Tony Stark la que lo convierte en un verdadero héroe y líder de los Avengers. Sí, ha tomado decisiones muy malas en el transcurso de la franquicia, pero sus buenas decisiones han ayudado a salvar el mundo y su sacrificio lo cambió todo. Y es por eso que en este video te traemos sobre toda la verdad de Tony Stark. Y recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido vengador. Con el increíble éxito de la franquicia de Iron Man y de todo el MCU en general, es muy fácil olvidar que este gran Avenger no siempre fue el elemento más importante en el universo de Marvel. Nunca ha estado exactamente en la lista de los favoritos y exitosos de los cómics. Nunca había estado en el tops de ventas, pues. Fue hasta que Robert Downey Jr. tomó el personaje con su peculiar humor y carisma que lo cambió todo. Pero a pesar de este apantallante éxito, fue un largo viaje para este personaje. Creado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck y Jan Kirby, Tony Stark apareció por primera vez en Tales of Suspense número 39, en 1963. El personaje de Tony se basaba libremente en la vida del rico y exitoso playboy Howard Hughes. Se puede argumentar que Iron Man simboliza un poco el poder del capitalismo. En la década de 1960, cuando se creó a Iron Man, la amenaza del comunismo de la URSS era enorme. Iron Man no solo luchó contra los comunistas, sino que envió el mensaje de que se podían lograr grandes cosas a través del ahorro, el riesgo y el trabajo duro. Porque a diferencia de otros héroes de Marvel, Iron Man es uno que a base de su talento es como ha obtenido sus poderes. Recordemos cómo Marvel en la edad de plata de los cómics tenía un factor muy importante en su popularidad, el cual era hacer personajes fácilmente identificables. En muchos casos esto tomó la forma de un héroe adolescente con los que sus lectores podían sentir cierta empatía, tal como sucedió con Spider-Man o como con los X-Men, pero cuando se trataba de retratar a personajes más maduros, todavía había un énfasis en retratar la humanidad del personaje tanto como su heroísmo, y es en el caso de Tony Stark que esto adquirió esencialmente dos aspectos diferentes. Tuvo que luchar contra el alcoholismo y reorganizar su empresa para no continuar apoyando a la guerra. En el transcurso de su historia de publicación, ha tenido que lidiar con ambos aspectos de su vida y ha desempeñado un papel clave en la formación de grupos como los Avengers y los Illuminati, y eventualmente hasta se convirtió en el director de S.H.I.E.L.D. reemplazando a Nick Fury, y tuvo un papel clave en muchos de los grandes eventos de Marvel como Civil War, Secret Invasion y Guerra Mundial Hulk. En contraparte, en el MCU, lo mejor que le pudo haber pasado a este personaje fue unirse con Robert Downey Jr. No es que en los cómics no tuviera el mismo impacto, pero el actor le dio un impulso que le faltaba al personaje. Y vamos, al actor también le ha beneficiado este personaje, porque ahora es uno de los actores mejor pagados y no solo de la franquicia, sino de todo Hollywood. No fue ninguna casualidad que se eligiera a este actor para interpretar al Hombre de Hierro. Para Marvel Studios se hizo una jugada arriesgada al debutar sus películas con este personaje un poco incomprendido de los cómics, a la vez que a pesar de las múltiples opciones que se tenían sobre la mesa que estaban interesados en el personaje, como era Tom Cruise e incluso Hugh Jackman, pero el director de la película, Jon Favreau, decidió optar por Robert Downey Jr., quien tiene un pasado bastante caótico con exceso de drogas y alcohol, algo bastante similar al propio Tony Stark. Es probable que estas similitudes hicieran que en la pantalla la personalidad de idiota egocéntrico, pero a la vez agradable y amigable, se transmitiera de la manera correcta. El escandaloso y público pasado del actor era algo que él estaba trabajando en sobreponerse, y curiosamente es algo que Tony Stark tiene que lidiar, con el ojo público constantemente juzgando todas sus decisiones. El personaje de Iron Man del MCU parece una versión exagerada de la propia personalidad del actor, y eso fue lo que nos llevó al estreno de la primera película de Iron Man en el 2008.
la cual fue un completo éxito y con los fans volviéndose locos por esta versión del personaje. Pero a diferencia de los cómics en el momento de su publicación, nos encontrábamos en otro momento histórico que marcaría otro acierto para la franquicia. Desde un inicio en esta primera película de Iron Man fue parte fundamental su participación de las industrias Starks en los conflictos bélicos que estaban sucediendo en Medio Oriente. A través de su secuestro es que Tony nos muestra el impacto que tiene su participación como industria armamentista en estos terribles conflictos. Y al igual como el resto del mundo, se da cuenta de lo peligroso de su participación y es por ello que decide rechazar a su empresa que se dedica a eso para mejorar e intentar salvar el mundo. Es claro que esto mismo se pensó en la época en que fue diseñado el personaje, pero que se vuelve un problema muy actual, y la gente de Marvel supo representarlo muy bien, y a través de esta dinámica es que vemos como Tony Stark es mucho más humano al tratar de corregir sus errores. Y después de esta película fue que llegó Iron Man 2, que no marca tanta evolución del personaje como debería. Lo que sí notamos es un mayor trabajo y compromiso por parte del actor, quien se puso a entrenar, perdió peso, se puso en forma y todo con el objetivo de mejorar su interpretación del personaje. Y no solo eso, en esta película donde Downey Jr. comienza a tener una mayor participación creativa, es en esta película donde sí notamos un momento importante de la evolución del personaje, el cual es durante la Stark Expo al comienzo de la película, justo cuando Tony habla sobre el legado como clave para su futuro. En Iron Man 1 le preguntan a Tony si quiere que su legado sea el caos que causaron sus armas, y Tony trabaja para cambiar eso. La idea inicial de Iron Man 2 continúa en esa línea de Tony escribiendo su legado, recreando su imagen, cambiando su corazón, compensando sus errores e intentando convertirse en un mejor padre que el suyo. Y pasará un tiempo antes de que pueda cumplir esa última parte. Pero esta cuestión de legado es la que comienza a cobrar importancia en Tony Stark, y es lo que se vuelve su motivación a lo largo de los años. Para la tercera película del Hombre de Hierro, lo llevan a que las acciones de los Avengers tengan consecuencias dentro de la personalidad de los personajes. A través de Tony vemos cómo los eventos de la batalla de Nueva York lo han dejado con una ansiedad e insomnio paralizantes. El ver a nuestros héroes que también le temen a sus enemigos y a las consecuencias de los mismos es parte de cómo nos transmiten al espectador un lado mucho más humano. No son solo invencibles y al igual que cualquier persona, es el temor lo que los ayuda a que sus actos sean mucho más heroicos. Sabemos que Iron Man ya ha hecho mucho bien, pero no consigue descansar debido al terror de esta nueva amenaza. Él sabe que es tan solo un hombre en una lata, tiene que prepararse para lo peor, para proteger a la persona que ama, para proteger su legado. Y son estas preocupaciones y miedos los que llevan a que Tony Stark use todo su ingenio, que no podemos negar que es su mayor superpoder, y así termina por accidentalmente crear a Ultron. En respuesta, el resto de los Avengers castigan a Tony por su arrogancia, y vaya que tienen razón. Sabemos que las intenciones de Tony son buenas, pero no puede ver sus errores. En cambio, trabaja incansablemente con una cosa en mente: quiere ser parte de la solución, es un idealista incansable y siente que si no hace nada para protegerlos a todos, es prácticamente como si se uniera al ejército de sus enemigos. Siempre ha sido un punto admirable de Tony Stark que es un visionario, un futurista, siempre sabe estar al frente de un problema y buscar estas alternativas que para muchos podrían parecer totalmente descabelladas e inesperadas. No trata de seguir las reglas, es un héroe que su objetivo es proteger a los demás a toda costa. Ese es siempre y ha sido su verdadero superpoder. Pero Iron Man 3 terminó con Tony explotando todos sus trajes y recibiendo una cirugía para extirpar su núcleo, básicamente quitándose el único objeto que podría considerarse como una fuente de sus superpoderes. Pero como lo mencionamos previamente, ese no es su verdadero superpoder. La verdad es que Iron Man 3 tiene un final un poco extraño. Posiblemente fue el resultado de que Robert Downey Jr. dejaría el papel un poco después, pero por fortuna llegó el momento de Civil War, una película que tiene dos puntos importantes para el personaje. Es la primera película, además del pequeño cameo en Hulk, donde Robert Downey Jr. y Tony Stark no son el protagonista, y no solo eso, en realidad son una especie de villano para la historia. Es curioso porque llevaban 3 películas en solitario construyendo a un gran héroe para que llegara Civil War y nos mostraran cómo algunas ideas influenciadas por el miedo pueden llevar a cualquiera al lado oscuro. Él quiere estar con Pepper, tener una familia con ella, pero tiene una obsesión, y esa obsesión es lo que lo lleva a cometer errores al lidiar con los acuerdos de Sokovia. No podemos negar que esa es una de las mejores películas del MCU, y a pesar de que muchos no les guste ver esta faceta de Tony, era necesario como parte de su desarrollo como personaje. Civil War es también donde Tony consigue su primer contacto con la paternidad. Esencialmente cumpliendo el papel de tío Ben, Tony se convierte en mentor de Peter Parker. Al reclutarlo, se asegura de que Peter tenga la cabeza en el lugar correcto, y esta línea hace eco en la idea en el corazón de Tony.
Los héroes deben actuar. Peter tiene eso en él, solo necesita una figura paterna para ayudarlo a llegar ahí. Esta transformación de Tony como mentor de Peter nos habla de cómo ha crecido y evolucionado el personaje. Nos recuerda que la búsqueda de ese legado puede estar quedando marcado no solo en sus actos heroicos, sino en las personas que inspiran con sus acciones. Y como lo mencionamos previamente, logra ir a un lugar como figura paterno-mentor, un lugar que su papá no logró llenar. Vemos como en Spider-Man Tony le dice a Peter que cree en él y que está haciendo un buen trabajo, un esfuerzo por romper el ciclo. La importancia del personaje en estos momentos es innegable. Tony Stark y Robert Downey Jr. son los pilares del universo, y a pesar de que Infinity War nos presentó una película lleno de muchos personajes, Tony Stark logró tener su momento protagónico. Nos lo presentan como el único de los Avengers que le causaba un poco de temor al mismísimo Thanos. Fue a través de todos estos años, desde la película de Nueva York, que Tony logra estar cara a cara con el causante de sus más grandes miedos. El final de Infinity War es devastador, pierden rotundamente contra Thanos y Tony ve como Peter desaparece ante sus ojos, y todo con el paralizante pensamiento de que él no hizo lo suficiente. En contraparte, Endgame le da a Tony una familia, que es lo que realmente le da un propósito. Infinity War sugirió que Tony no hizo lo suficiente, pero Endgame le ofrece, justo cuando obtiene la familia que quería, una última oportunidad para hacer algo. Nunca podría tener a ambos, pero nunca podría dejar de perseguirlos. Entonces, por supuesto, aprovecha la oportunidad incluso sabiendo que puede morir. Este personaje consigue su gran legado y lo vemos en todos los personajes que tristemente acuden a su funeral. De verdad que en retrospectiva, la construcción del personaje a lo largo de todos los años lo llevó a que Endgame fuera su épica despedida, no solo de Tony Stark, sino del propio Robert Downey Jr., que así como sucedió con el personaje, el actor ha podido superar y salir adelante independientemente de todos los problemas del pasado. Pero de igual manera, si te interesa conocer las últimas masivas noticias sobre la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.